Y allí estaba yo, leyendo el material que League of Legends había publicado en su libro de arte del año 2016, cuando de repente me encontré con una parte que me llamó la atención en el capítulo de La grieta del invocador, principios fundamentales, imagino, de su diseño. Cohesión temática, ya sea que un campeón sea un coloso no muerto o una bola de pelos a la cual dan ganas de abrazar, jamás deben verse fuera de lugar en la grieta. La cohesión temática une a nuestro universo, por lo que cada campeón debe sentirse como parte integral de una composición mayor. Ese es un excelente tema para un video del arquitecto, pensé, pero nunca me había puesto a reflexionar sobre el estilo propio del juego. ¿Cuál era su referente artístico para haber logrado que un payaso asesino, piratas que más bien parecen vaqueros, ninjas, robots y dragones cósmicos se vieran unificados dentro de una sola colección? Y entonces me di cuenta de algo terrible. ¡No puedes! Esta semana fui invitado a una exposición de arte cuya temática principal era el patrimonio inadvertido de mi ciudad, Ibagué. Como fanático del tema, la única especialidad de la arquitectura que siempre he soñado cursar desde que ingresé a la facultad era la restauración de bienes patrimoniales. Aproveché para acompañar a uno de mis mejores amigos, el arquitecto Juan Barte, un artista de redes sociales que fue invitado a exponer su obra de collage, que constantemente les he recomendado por Instagram que sigan, porque su trabajo es sencillamente alucinante. Dejo su Instagram abajo en un comentario para que vean la putería de cuenta que tiene de su trabajo como colajista, fotógrafo y hasta cocinero. Y entonces llegó una obra que me revolcó por completo la mente. Este collage lo realizó utilizando como elemento compositivo una de las barandas de la puerta del Teatro Tolima, uno de los pocos bienes patrimoniales de gran valor de mi ciudad, que recuerdo haber visitado y estudiado cuando estaba en la universidad y completamente obsesionado con estos temas del patrimonio. Su estilo es Art Deco, de los pocos edificios de ese estilo en toda Colombia, pero el problema fue el color verde azulado oscuro e intenso que utilizó para el fondo que marcaba la dorada baranda del collage. Ese maldito print se veía Hextech. Juan no juega League of Legends, ni siquiera es un gamer. Es imposible que esto sea una referencia a la ciudad del mañana, ubicada en los cielos del valle que une al continente de Valorant con el de Shurima. Así que la culpa era del edificio y su estilo decorativo industrial de principios de los años 30. Volví a estudiar un género que personalmente nunca me había llamado la atención, o al menos para volverme un especialista en el estilo, como si lo había hecho con otras épocas y corrientes. Y así, sin mucho esfuerzo por parte del estilo mismo, me enamoré. Me enamoré como hace mucho no me enamoraba de una corriente, al punto que llegué a pensar en cortarme el cabello y dejarme el bigote estilo Howard Hughes para parecer un joven millonario e inventor de dicha época. Pero lo peor no había sido eso, sino lo que significaba mi descubrimiento. ¡Oh, sorpresa! League of Legends lo había hecho de nuevo y nadie se había dado cuenta. Algunos deben estar un poco confundidos y otros ya les debe haber explotado la cabeza como a mí. Así que voy a unificar los conceptos, como siempre. El Art Deco fue un estilo de las artes visuales, la arquitectura y el diseño que apareció en el mundo por primera vez en Francia tras la Primera Guerra Mundial. Un estilo tan masivo y popular de arte moderno que se consideró el primer estilo artístico verdaderamente globalizado. Su influencia pasó no solo por los pósters de diseño gráfico y la decoración de interiores en rascacielos de la época, sino que contenía una amplia gama de productos desde muebles hasta moda y joyería. En ese entonces se construyeron todo tipo de cosas con estilo Art Deco: teatros de cine, automóviles, trenes, estaciones de los mismos, transatlánticos y decenas de cosas más. Era la mejor forma de representar el glamour y los lujos en una época cuya fe en el progreso que le aportaría la tecnología al ser humano terminaría con una Segunda Guerra Mundial, lo que le dio el poderío a esos malditos modernos. Pero continuemos con el Art Deco. El origen de esta corriente, que terminó siendo un fenómeno mundial como todos los grandes movimientos artísticos de la humanidad, tuvo origen en Francia, y su nombre es una referencia a ese origen: la Exposición Internacional de Artes Modernas, Decorativas e Industriales, la primera Comic Con de la humanidad. Pero en lugar de pabellones de cómics, tenían arte moderno en todo sentido. El mismísimo Le Corbusier fue el director del pabellón Spirit of Nouveau, y en lugar de realizarse en San Francisco o New York, se realizó en París, y se construyeron completamente
completamente nuevo los pabellones, donde se expondrían las obras del joven siglo XX relacionadas con todo tipo de industrias. ¿Recuerdan la exposición que tanto parodian en el universo cinematográfico de Marvel, donde el padre de Iron Man, Howard Stark, era joven y supuestamente el Capitán América fue invitado para el experimento que le dio sus poderes? Pues ya quisieran los gringos haber sido los que idearon eso, fueron los franceses. No, mentira, los gringos también tuvieron exposiciones importantes como la de Chicago del 33, pero la que le dio el nombre a la corriente fue la del 25 de París. Por eso se llamó Art Deco, porque hace referencia al nombre del evento Art Decorative o arte decorativo. Hace pocos años League of Legends viene puliendo su estilo propio y, como les dije en el video anterior, ya no solo como un juego independiente que triunfó a costa de referencias y juegos más grandes como el original Dota, sino que le apuntó a hacer algo original y con la potencia para que el día de mañana fuera recordado. Siempre me pregunté por qué decidieron que el Hextech, esa laboriosa actividad de crear inventos utilizando la tecmaturgia, la práctica de mezclar la tecnología con magia, se convirtió en el principio compositivo para el diseño del juego. Yo, siendo un veterano de aquella época de la Academia de Guerra y las skins que hoy en día tienen menos calidad que un croma, recuerdo muy bien la línea Hextech, un mundo alterno muy similar al estilo steampunk, esa corriente que nace en los años 80 para la literatura de un pasado distópico en el que la humanidad alcanzó muchos avances al final del siglo XIX a costa de los mecanismos que funcionan a vapor, como las locomotoras, construyendo máquinas imposibles al punto de crear robots y vida artificial sin necesidad de electricidad. Y para los que le tengan mucho respeto a esta subcultura, quiero decirles que los mismos fundadores de la corriente la veían como simple basura mercantil y popular entre los jóvenes, de ahí su nombre. En el caso de los Hextech de aquella época, el concepto de steampunk se renovaba por la energía verde o azul que emanaba de dichos personajes. Teníamos a los campeones robotizados y localizados en lo que entonces se conocía como la ciudad de Sound, una ciudad en decadencia súper industrializada, repleta de científicos locos, malvados y sobre todo sin la más mínima ética profesional para lograr sus siniestros fines. Entre esos aspectos encontrábamos a Nibia completamente hecha de hojalata, un Singed muy similar al de la Grieta, solo que con una máscara de gas y una sierra que lo hacían ver más amenazante, un Galio previo a su rework como el típico robot de los diseños ochenteros de dicho estilo, con alas de tela rústicas aludiendo a los inventos de Leonardo da Vinci para máquinas voladoras que nunca funcionaron, pero que en el steampunk son posibles, un Zion que parecía una referencia a Terminator y una Yana con la típica imagen de inventora aviadora repleta de correas y guantes de cuero que carecen de toda función descaradamente steampunk que siempre tienen los protagonistas de estas historias ochenteras. ¿Por qué League of Legends, tras realizar todo un relanzamiento de su imagen corporativa, imagen de producto y el rediseño de la grieta del invocador y del cliente dentro del juego, optan por este estilo tan vagamente trabajado? Pues simple, el rediseño de los Hextech fue el mejor trabajo de desarrollo creativo, conceptual y artístico que ha hecho Riot. Los creativos de LoL se dieron cuenta que su juego de fantasía jamás se vería o sentiría diferente a todos los de su competencia, que siempre apuntaban a lo épico si continuaban subsistiendo de la imagen tradicional de juego con fuertes influencias de arte medieval, celta y nórdico que Warcraft había ya popularizado y del que existían una cantidad extensa de clones comerciales. Habían ya muchos juegos de vikingos como para darle ese protagonismo y estilo propio al Freljord. Demacia y Noxus, por otro lado, eran demasiado similares a las historias clásicas de fantasía con reinados e imperios de caballeros y brujas, y a pesar de que Shurima tenía potencia, recordemos que el estilo que le debían dar al juego debía ser acorde a toda la temática. Era muy complicado entonces ajustar las historias de piratas al antiguo Egipto con los cuentos de fantasmas, la mística del extremo oriente, las artes marciales y las deidades del Olimpo en un solo estilo. Los mismos Hextech eran solo una sombra mal trabajada frente al mundo steampunk de los inventos que los gnomos y goblins habían creado con sus mechas en WoW. La unificación de estos conceptos de League of Legends era una de las tareas más difíciles que he visto en términos creativos, porque parecía que nada tenía que ver con nada, por la naturaleza ecléctica de su enorme panteón de campeones. Y entonces pensaron, ¿qué pasa con Piltover? Tenemos una ciudad del futuro que sueña con un mañana prometedor por la ciencia y la magia en un mundo medieval. Es cierto que lo habían trabajado steampunk, pero ¿qué tal si lo hacían un poco más culto? Y de la misma forma que Overwatch abandona la idea ochentera del inexacto cyberpunk por la verdadera arquitectura del futuro, la corriente regente de la arquitectura contemporánea, popularmente conocida como arquitectura postmoderna, cosa que ya les presenté en un video anterior en este canal, los creativos de Riot Games deciden ir a los orígenes de la imagen que le daba ese antaño al ochentero steampunk y empiezan a indagar sobre estilos reales de la humanidad que, además de que sí existieron, contenían todo el potencial conceptual que buscaban para relanzar en principio el concepto de Piltover, la ciudad del mañana, cuna de la civilización y la de sus invenciones,
colores que se convertían en el estilo entero del juego. Para empezar, tenían el Art Nouveau, esa corriente a la que pertenece mi arquitecto favorito de la historia, Antoni Gaudí, con un estilo que se contrapone al industrialismo que la nueva economía había designado para la construcción y el diseño. Pero este parecía poco acorde a la idea industrialista de Piltover y su agresivo capitalismo, con brecha por separación de clases con su distrito Zone y todo lo demás. Así que llegaron al Art Deco, la corriente más futurista y soñadora que alguna vez tuvo la humanidad. Un estilo tan ecléctico como el juego mismo, que lograba integrar toda clase de estilos y corrientes del pasado, pero cuya moda había sido tan popular que el planeta entero había adoptado como el primer estilo internacional y acultural. Si se iban para más adelante, hubiesen llegado al estilo más Bauhaus del minimalismo y sus diferentes variantes que se convirtieron en lo que en mi gremio se conoce como el estilo internacional de arquitectura, convirtiendo al Art Deco en el estilo muerto más reciente de la historia de la humanidad. El Art Deco no contenía un solo principio o una sola línea de diseño como muchos podrían identificar en otras corrientes. Usaba las formas geométricas del cubismo y de la unión de artistas vieneses, los colores brillantes y saturados del fauvismo y los famosos ballets rusos, que al mismo tiempo veían mucho de la revolución impresionista. También contenían la modernización de diseños del mobiliario de la época de los reinados de Luis Filipe I y Luis XVI, y las mezclas y actualizaciones de los exóticos estilos de China, Japón, el antiguo Egipto, India, Persia y hasta los mayas. Como pueden ver, hay un claro paralelo entre el eclecticismo de Art Deco y el popurrí que compone las historias variadas de los campeones de League of Legends. Así fue como nació el estilo Hextech y el dorado estilo de la ornamentación Art Deco para configurar todo un mundo de posibilidades. Por un lado, tenemos el rediseño del cliente y el material audiovisual de League of Legends que no involucra directamente la experiencia de juego. En todos los casos, el dorado que usa los patrones que podemos encontrar en alfombras, papeles tapices, barandas, puertas o ventanas se convierten en el lenguaje general de League of Legends para crear pantallas de espera, las animaciones de piqueo y ni hablar de la incursión de la artesanía Hextech. El Hextech que le daba la imagen entera a Piltover es sencillamente un Art Deco que prefiere cambiar el típico rojo carmín y escarlata por variaciones de azul rey y cian fuerte que le dan ese aire eléctrico, mágico, espectral y metafísico, que al mismo tiempo le dio un sello propio a la marca. Y para poner una cereza en este maravilloso pastel de arte que preparó Riot Games para nosotros, nos da toda una nueva línea de aspectos con este estilo, de la cual recientemente acaba de salir el nuevo aspecto de Amumu, como un robot de estilo Art Deco, en una habitación que claramente tiene ventanas que también obedecen a esa corriente, con 14 entregas de campeones rediseñados bajo la lupa de este maravilloso estilo. Pero estoy seguro que poco a poco completaremos el panteón entero de campeones en el estilo que League of Legends decidió adoptar como propio. Todo el estilo del juego, si se ponen a analizarlo, es Art Deco, y así como aplaudía Blizzard cuando prefirió la posmoderna como su corriente y principios compositivos para lanzar su juego situado en el cercano futuro del 2070, hoy aplaudo aún más a Riot por transformar un juego genérico de fantasía con caballeros y dragones en un representante de la única corriente de la humanidad que no solo creyó la mentira del progreso tecnológico e industrial, sino que además la trató de hacer realidad.